Ojo pues, porque Colombia le sacó el empate a Ecuador allá en Quito, y lo primero que quiero decir es que los ecuatorianos, desde que nos ganaron 6-1, se la pasaron difundiendo el relato de que allá en Quito ellos eran inexpugnables ante nosotros y que básicamente cada vez que nosotros íbamos a ir allá nos iban a golear. Y la verdad es que si hubo alguien cercano a ganar el partido fue Colombia. Otra cosa es que el técnico replanteó mal, no tenemos un delantero fino, Luis Díaz se comió un penal, le anularon 2 goles a Colombia, pero cerca estuvimos, jugamos mejor que ante Chile, eso es cierto. Hay que decir que desde la formación Colombia hizo algunas cosas bien y otras cosas no tan bien. Lo primero que hizo bien Néstor Lorenzo fue sacar a Wilmar Barrios de la formación titular. Eso de una vez me emocionó, me tranquilizó el alma. Y lo que hizo mal fue poner a Gerson Mosquera de lateral derecho. A ver, yo me fui a buscar la base de datos de Transfer Market, hice toda la investigación ahí. Yo dije como, Gerson Mosquera es un central. ¿Por qué Gerson Mosquera está jugando como lateral derecho? No, el lateral derecho es Juan David Mosquera, no Gerson Mosquera. Pero Gerson Mosquera, que es un central, está jugando como lateral derecho. Y Gerson Mosquera, a mi gusto, a mi modo de ver, debió haber sido expulsado por doble amarilla. El árbitro Tello le perdonó la vida porque comete la primera falta y en la segunda agarra el cogote a un ecuatoriano, lo agarra aquí del cuello, lo bota y era fácilmente otra amarilla. El árbitro le perdonó la vida. ¿Error de quién? De Néstor Lorenzo. ¿Por qué Gerson Mosquera de lateral? Que alguien me explique. Vayan y miren la base de datos. A ver, ¿cómo es posible que si tenemos un lateral natural? Piensen en esto. Cuando se lesionaron Daniel Muñoz, Estefan, ¿a quién llamó el técnico? Llamó a Juan David Mosquera, que era el reemplazante porque es lateral derecho natural. Y puso a Gerson Mosquera, un central, como lateral derecho. Yo sé, el técnico es él sabe muchísimo más que yo, pero yo me permito decir, solo mencionar humildemente, que me parece que por ese sector Ecuador, por largos lapsos del partido, nos hizo la parranda y todo culpa del técnico. Ahí no debimos haber sufrido. Ahora, el hecho de sacar a Wilmar Barrios de la titular nos ayudó porque Kevin Castaño lo había aplomado junto a Mateus por momentos. Como siempre, una pareja que no jugaba desde la gira asiática, pues obviamente reacondicionarse les cuesta, pero en términos generales yo los vi bien, sobre todo a Kevin Castaño. A veces le costaba el ancho, pero digamos que si hablamos del global del partido lo hizo de buena manera. Mateus casi regala un gol junto al señor Davinson Sánchez. Davinson toca mal la pelota, Mateus la pierde, pega a Kevin Rodríguez y el disparo cae en el palo. Por poco llega un gol de Ecuador de un regalo de Colombia, porque no es que estuviera haciendo un gran mérito Ecuador, no, era un regalo de Colombia en la salida. Y así en varias oportunidades en donde, sin Ecuador merecerlo tanto, con una mínima presión se equivocaban tanto Gerson Mosquera como el mismo Davinson y el mismo Mateus que se aproximaba ahí. Aunque durante el partido, mientras fue avanzando el cotejo, Colombia fue mejorando y fue como atemperándose esa línea defensiva que no parecía tan segura en los primeros minutos del duelo. Colombia en el arranque del partido intentó como hacerle cierta presión a Ecuador para aprovechar esos balones, para abrir la cancha mediante algún amague de Luis Díaz, pero tenía un problema, y es que adelantar tanto las líneas tiene un costo, y es que si te lanzan un balón largo te pueden agarrar pagando. Y de hecho lo vimos, creo que fue una sola jugada, una o dos jugadas en las que Ecuador lanzaba balones largos y de hecho casi le toca inmolarse a Álvaro Montero. Obviamente ya voy a llegar al uno por uno de los jugadores colombianos, pero eso era lo que intentaba en el inicio del cotejo. Ecuador podía aproximarse por las bandas, pero no fue una selección tan fluida. Yo esperaba un Ecuador más punzante, más peligrosa, y lo era por momentos, por enviones. Moisés Caicedo no tuvo un gran partido. El mejor de Ecuador fue Kevin Rodríguez, a lo sumo también un poco Kendry Páez, pero estuvo por instantes desaparecido. Los lanzamientos de los centrales, porque Ecuador suele jugar con 3 centrales, los 2 aleros, los centrales Pacho, Hincapié, Torres, los aleros pues Joaner Chávez y Preciado por el otro costado, y ellos esperaba, y Preciado, si bien subía a Colombia, podía marcarlo de buena manera por ese lado, y el más incisivo era Kevin Rodríguez, que él solito le hizo sacar amarilla como a 3 jugadores de Colombia. No lo podían contener, no lo podían detener. Piensen en lo siguiente: el técnico, como obviamente
se dio cuenta que el sector que más iban a atacar de Colombia iba a ser la lateral derecha. ¿Por qué? Porque ahí se nos cayeron 3 jugadores, se cayó Muñoz, se cayó Estefan sin jugar y se cayó Santiago Arias para este partido. Como el técnico tenía claro eso, que por ahí iban a atacar a Colombia, ¿qué fue lo que hizo? Mandó a John Arias. Si ustedes se fijan de la toma alta del duelo, siempre Colombia estaba con un 5. Cuando estaba defendiendo estaba Machado, Sánchez, tenía también a Cuesta, Gerson Mosquera y Arias completaba el 5. Arias en este partido casi que jugó como otro lateral. O sea, Colombia en un instante era como con una línea de 3 centrales. Línea de 3 centrales y 2 aleros. Casi que eso era lo que hacía Colombia para completar un 5-3-2. A veces un 5-4-1 incluso. Para liberar un poco a James podríamos decir 3-2, pero James más atrasado a lo que podría ser Borré. Ahora, hay que decir que en el primer tiempo las malas salidas de Colombia eran la que le facilitaba todo el tema a Ecuador. La más peligrosa de Ecuador, obviamente, ese disparo que pegó en el palo de Kevin Rodríguez. La más peligrosa de Colombia, un gran remate de John Arias que sacó el arquero... Moisés, ¿no? El arquero Moisés de Ecuador, el arquero Moisés Ramírez, porque Ecuador tiene 2 Moisés. Está Moisés Ramírez y Moisés Caicedo, el mediocampista del Chelsea. Moisés Ramírez, que fue la gran figura del cotejo a la larga, porque le tapó esa John Arias y luego atajó el penal. Pero un primer tiempo en donde Colombia se fue acondicionando, fue nivelando el partido, y yo diría que del minuto 30 hacia arriba, ahí es cuando vemos la mejor presentación de Colombia ya en el cierre de la primera mitad. Y en el segundo tiempo es cuando mejora aún más Colombia y Ecuador se ve cada vez más perdido. Si ustedes se ponen a reflexionar, se ponen a recordar cómo fue que llegó Ecuador, fue más a los empujones, fue más a los trancazos, siempre buscando algún error de algún defensa colombiano, lanzaba balones largos, cruzados, algún duelo al espacio, pero no era una selección como la que yo esperaba, ni como la que había visto ante Uruguay. El partido de Ener Valencia fue fantasmal. Moisés Caicedo, como les digo, no sirvió mucho. Grueso tampoco, de hecho le sacaron amarilla y si no estoy mal se pierde el siguiente partido. En Colombia también le sacaron amarilla a John Arias y si no estoy mal también se pierde el siguiente partido. Entonces Colombia lo termina bien, termina desesperando a Ecuador y uno percibía por el semblante del partido que si Colombia se animaba un poquito, si continuaba acompañando a Luis Díaz, porque lo hacían muy poco. Luis Díaz a veces agarraba el balón y tenía 3 o 4 ecuatorianos encima. Le tocaba meter 3 o 5 amagues para sacárselos de encima y luego hacerle un pase a alguien. Pues ahí tú veías que Colombia podía llegar a algún resultado favorable. Pero eso casi nunca se dio. Hay que reconocer el gran partido de Luis Díaz, porque yo sé que en este instante le están pegando todos. Yo soy consciente de eso. Yo le pegué a él en el partido pasado porque no ganaba los duelos ante los uruguayos. Sí hizo una tarea de desgaste, sí marcó la banda, sí no dejó que subiera tanto lateral, pero los duelos él los perdía. Aquí contra Ecuador tuvo casi que todos los duelos efectivos. Y lo del penal obviamente nubla la participación de Luis Díaz. Obviamente no sería la figura descollante de Colombia si hubiera marcado el penal, sí. Pero tengamos en cuenta que, si no me falla la mente, es el primer penal que Luis Díaz patea en la selección colombiana de fútbol. En las tandas de penales yo no lo había visto. Y en partidos así amistosos puede que se me escape alguno, pero yo no había visto a Luis Díaz pateando un penal. Ya lo vi y es obvio que no puede volver a patear penales, aparte contra un arquero que es antipenal. Este Moisés Ramírez, yo lo recuerdo de la final de la Recopa Sudamericana entre Independiente del Valle y el Flamengo. Él fue la figura. Él fue quien atajó como 2 penales, si no me falla la memoria, en ese partido contra Flamengo de vuelta en el Maracaná. Creo que le atajó uno a Jorjan de Arrascaeta. Estoy yendo muy lejos, todo esto es de memoria, todo de memoria. Pero sí sé que él es un antipenal. No es de pronto tan seguro en el partido, pero sí es un antipenal. Es un tipo que le cuesta salir, a veces es como confuso, pero en los disparos al ángulo normalmente lo saca y él es antipenal, yo lo reconozco. Por el lado de Colombia, Montero, yo lo vi seguro. Ecuador tuvo 2 palazos en el primer tiempo, el de Kevin Rodríguez por la mala salida entre Davinson y Mateus, y otro que fue un remate también que dejaron muerta ahí porque el señor Gerson Mosquera no alcanzaba a llegar a las coberturas y él alcanzó a meter las manos, pegó en el palo. Eso fue como lo más peligroso de Ecuador. Lo más peligroso de Colombia, patea de John Arias y sacó Moisés Ramírez. En el segundo tiempo todos esperábamos que el técnico de Colombia pues cambiara a Gerson Mosquera y metiera ¿a quién? A Juan David Mosquera.
Yo me quedé esperando a Juan David Mosquera, lateral derecho, que no sé, o sea, ¿para qué lo llamó? ¿Para qué lo convocó? Es como el caso de Chacho Castro. Esperaba que Chacho Castro hiciera algún desgaste, pero llegó y lo convocó para mandarlo a la tribuna. No entendí, o sea, los cambios de Lorenzo tampoco los entendí. De hecho, empezó a malograr el equipo. Voy a ir cambio por cambio, pero muchas de las cosas que hizo, algunas buenas, sí, pero por la lateral derecha, una enorme confusión de parte del cuerpo técnico colombiano. Ahora, hay que mencionar que en el primer tiempo a Colombia le anularon un gol. A Colombia le anularon un gol por un fuera de lugar muy fino, que yo lo miro y sí, de hecho no mostraron la repetición del VAR. O sea, mostraron una repetición sí, pero sin las líneas del VAR. Un gol de Luis Díaz, gran pase del espacio para que Luis Díaz picara, para que hiciera un desmarque de ruptura. Se la puso al arquero al otro costado, golazo, era el 1-0, ahí en el primer tiempo. Y yo miré la repetición y yo dije, ese fuera de lugar dudosito, ¿no? Y a lo último, ya cuando había pasado casi todo el cotejo, mostraron la repetición y esas líneas del VAR y yo miraba como, a mí permítame dudar. Y ante la duda, deje seguir. Normalmente es lo que dicen. Aunque obviamente llegan los ecuatorianos y dicen, no, ese es fuera de lugar, listo, listo. Pero yo miro esa. Y si le hubiera pasado la misma a los ecuatorianos, lo que estarían protestando. Entonces permítame dudar. Yo vuelvo y la miro, permítame dudar. Ese gol anulado a Colombia en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo sí llegó pues el festival del desperdicio de la selección colombiana de fútbol. Porque Luis Díaz gana en el costado, se lucha ese balón contra 5 ecuatorianos. ¿Qué cantidad de ecuatorianos los que perseguían a Luis Díaz? Se cae, se levanta, amaga para un lado, amaga para el otro, sale de la marca, le hace un pase a John Arias y el defensa ecuatoriano tumba a John Arias. Penal, pita Tello. Tello, que en el primer tiempo mucha amarilla para Colombia, le perdonó la expulsión a Gerson Mosquera, a los ecuatorianos le sacó algunas ahí como para nivelar, pero me pareció un arbitraje regular para abajo el de Tello. No me gustó. Pero vuelvo. Entonces penal para Colombia. En ese instante en la videoreacción, nosotros estábamos celebrando el penal hasta que yo me lo pensé, no hemos hecho el gol. Y nosotros los colombianos en los penales no somos buenos. No somos buenos para patear penales. Hay un solo colombiano que es bueno para patear penales y yo siempre se lo he reconocido y es Juan Guillermo Cuadrado. Es el único colombiano que yo digo es infalible para patear penales. Yo no le critico, le puedo criticar todo a Cuadrado, menos patear penales. En un instante, Borré parecía que iba a patear. Entonces yo le di la cara a Borré y dije, no, este man está asustadísimo. Y luego apareció Luis Díaz y yo dije, ¿Luis Díaz? Ese man, pues sí, o sea, él hizo toda la jugada, la luchó, se merecía su gol, es cierto. Pero yo vi a Luis Díaz y yo dije, ¿cuándo Luis Díaz ha pateado? ¿Cuándo en Colombia? Es que yo no me acuerdo, o sea, recuérdenme si en algún instante él pateó un penal con Colombia, con la selección Colombia mayores, no me vengan que si alguna por ahí, no, mayores, yo no recuerdo ahorita que ella le haya pateado un penal con Colombia, puede que sí, se me está olvidando. Para mí el primer penal que lo vi patear. Y apenas yo vi cómo se inclinó Luis Díaz y como el arquero ya lo tenía leído, yo dije, en la tapa. Moisés Ramírez es un antipenal, yo lo vi ante Flamengo, ese tipo es un antipenal, si algo sabe es tapar penales. Y Luis Díaz le mostró todo el movimiento, le mostró hacia dónde iba a patear, llegó y le pateó ahí a su palo inferior derecho, al palo inferior derecho de Moisés Ramírez, se le atajó Moisés Ramírez y explotó el estadio, Rodrigo Paz Delgado, ellos celebrando que no les hacíamos el gol, tanto que llegaban y vendían el relato de que allá eran 3 fijos y nos goleaban y listo, que en media hora ya nos tenían goleados. No, quedó comprobado que los jugadores colombianos en el partido anterior rumbo a Qatar 2022 querían hacer echar a Queiroz, quedó más que probado. ¿Qué otra prueba necesitan? Si casi no nos llegaron en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, a duras penas, ¿qué te digo yo? O sea, balones cruzados, algún rebote, todos los empujonazos, una que fue fuera de lugar y que de hecho el ecuatoriano se la comió. De resto, así como que yo dijera, oh Dios mío, no, sufrimos más contra Uruguay el cierre del partido, contra Uruguay lo sufrimos más. Uruguay sí nos pudo haber ganado en el cierre del cotejo. Una selección más completa la uruguaya toda la vida de Dios. Y Luis Díaz se comió ese penal. Y después de que se comió ese penal, ahí Ecuador agarró algo de brillo. Sin embargo, después de ese penal llegó casi que inmediatamente el gol anulado a Carlos Cuesta.
Se lo merecía también Carlos Cuesta. Yo creo que los centrales, a excepción del error que tuvo Davinson con Mateus, por lo general no estuvieron mal los dos. Vean que yo le pego normalmente a Davinson, pero en esta oportunidad no estuvo mal. Entonces Cuesta, ahí se merecía su gol. Una jugada a los trompicones, que Luis Díaz llega y baja la pelota hacia atrás con un cabezazo muy exigido, le pega a Cuesta. Y yo quiero hacer una reflexión sobre Borré. A ver, Borré el penal no lo pateó, que él es el delantero, ¿no? Delantero. Agarró la guadaña. Borré el penal no lo pateó. ¿Por qué? Porque de pronto la pidió Luis Díaz, yo le vi la cara de susto a Borré, bueno, todo lo que quieran, no lo pateó. Él se supone que es nuestro delantero, listo, no pateó el penal. Y luego cuando Cuesta llegue hacia el gol de Colombia, cuando llega al gol de Colombia, entonces el tipo está atravesado al lado de Moisés Ramírez. Ustedes podrán decir, no, Robo, no interfería. Sí, sí interfiere, es obvio que interfiere, está al lado del arquero. Estaba incluso hasta más adelante que el arquero. Es obvio que interfiere Borré. Entonces Borré ni hace los goles ni los deja hacer. Jugamos sin delantero. Borré es otro volante. Si había alguien que merecía cambio era él. Junto a James. Pero ya voy a llegar al mano a mano. James que hizo, lo reconozco, hizo un gran remate en el cierre del cotejo. Un gran remate de media distancia que pudo haber sido gol. Sí, porque el pegada tiene. Ahora en el armado del equipo le costó muchísimo. Claro que debo reconocerle que aguantó, si tenemos en cuenta que el partido fue en la altura, de todas maneras aguantó, pero creo que el técnico en el último cuarto de cancha sacrificó un poco el equipo solo para dejar jugar a James. James a lo sumo estaba para entrar en los últimos minutos, pero no más que eso. Pero vuelvo. Entonces Borré ni hace ni deja hacer los goles. Después de ese gol anulado a Cuesta, Ecuador es cuando empieza como a carburar, empieza como a acercarse otra vez, muy atravesado el equipo ecuatoriano, llegaba y te metía centros y quedaban rebotes y parecía que era peligroso, pero no era tan peligroso. Hizo varios cambios, sacó a Kevin Rodríguez, metió a Johan Julio que aportó poco y nada, salió Kendry Páez, ingresó Ángel Mena, uno de los protagonistas de aquel 6-1, esta vez no lució tanto porque pues una cosa es cuando uno quiere hacer echar al técnico, otra cosa cuando no lo quiere hacer echar. Estos jugadores aún creen en Lorenzo. Si no creyeran en él, tranquilamente se dejaban golear. Pero vean que no es tan fácil golear a Colombia, ¿no? Porque parecía como que era regaladísimo golear a Colombia. Ángelo Preciado también salió, ingresó José Hurtado. Y Ener Valencia salió de partido lamentable el de Ener Valencia e ingresó Jordi Caicedo. Por el lado de Colombia, los cambios llegaron muy tarde. Esa fue la otra. Si Ecuador en algún instante pudo ganarnos el partido, también fue porque el técnico colombiano se demoró una eternidad en hacer los cambios, y cuando los hizo, yo creo que otra vez los hizo mal. Es increíble. Si había algo que nosotros los colombianos le destacábamos a Néstor Lorenzo, es que los cambios globalmente los hacía bien, pero ahora no. Llegó y sacó a Santos Borré tarde, ¿no? Porque eso fue casi al 80. Imagínate, en la altura y casi al 80 los cambios. Bueno, de hecho casi todos fueron al 80 o más del 80. Llegó y sacó a Santos Borré, metió a John Jader Durán y yo decía, oh sí, ahora un delantero. ¿Qué? Si lo metió como para que marcara una banda. John Jader Durán estaba por allá marcando una banda, chocando a los ecuatorianos, lo mete a hacer sacrificio. Raro. Sacó a Mateo Uribe y metió a Richard Ríos. Y yo decía como, vea pues, Richard Ríos. No confío en Carrascal, porque en el tema de corte de jugador, pues Richard Ríos es de un corte similar al de Carrascal, es un volante ofensivo, es un MO, mediocampista ofensivo, y llegó y metió a Richard Ríos, y siempre lo mete en momentos y en contextos muy adversos a Richard Ríos, y ¿qué es lo que pasa? Pues lo termina quemando, la gente va a pegarle a Richard Ríos porque sí y porque no, en un contexto muy adverso. Esta sí fue olímpica, llegó y sacó a Gerson Mosquera. O sea, más que él sacar a Gerson Mosquera no quería estar más, estaba lesionado, estaba golpeado, lo que sea. Y llegó y sacó a Gerson Mosquera y metió a Willer Dita, que es originalmente un central, y lo puso a jugar ahí como otro lateral, digamos, para defender un poco al técnico. Pensemos que puso 3 centrales a lo último. Al último puso 3 centrales con Dita, y yo creo que lo normal, lo natural era meter, pues, Dios mío, a Juan David Mosquera, ¿no? Es que él lo llamó, o sea, lo peor es que él lo llamó para no ponerlo.
Ya no, ni peleo, es una cosa inaudita. Y sacó a Kevin Castaño para meter a Wilmar Barrios, y apenas sacó a Kevin Castaño, entró Wilmar Barrios, empezamos a ver un caos generalizado en Colombia, porque Wilmar Barrios es un tipo desordenado y que si lo dejan solo es aún peor. Kevin Castaño, me gustó el partido, y es momento para llegar al 1-1, como les digo, el duelo se cerró con una Colombia ya más aguantando que jugando, con un Ecuador que tenía más dudas que certezas. Si hubo un partido en el que observé este Ecuador gris fue en este, porque en el resto yo lo había visto bien, yo lo había visto contra Uruguay, la vi bien, largo lapso que desesperó Uruguay, la atacaba por las bandas, la tenía demolida en Quito. También en el partido contra Argentina, un equipo férreo, difícil, rocoso, complicado. Contra Bolivia no lució tanto, pero igual ahí le ganó el partido a Bolivia con gran duelo, gran cotejo jugado por parte de Moisés Caicedo y también de Kendry Páez y Kevin Rodríguez, que marcó el gol ahí en el último minuto. Pero contra Colombia había un Ecuador dubitativo, un Ecuador contenido, un Ecuador que no encontraba los caminos, que el juego de Colombia la complicó, que no podía a veces detener a Luis Díaz, que tocaba de a 3-4 jugadores para agarrar a Luis Díaz. Entonces fue un Ecuador así que a lo último dijo, me voy con todo, meto centros a ver qué resulta. Y para fortuna de Colombia y para desgracia de Ecuador, Álvaro Montero estuvo seguro, y eso me lleva al 1-1 de Colombia. Álvaro Montero, yo le he pegado incesantemente a Álvaro Montero, he mencionado que no es un arquero para selección, que me genera muchas dudas, pero mostró seguridad. No se puso a bobear, no se puso con estupideces, no se puso con tonterías, no se puso a hacer ahí vainita rara, no, el tipo seguro. Tampoco es que le dispararan tantísimas veces, como que sacó 5 en el ángulo, no, pero el tipo estuvo seguro. Esa que hizo así y pegó en el palo arriba, en la otra ya estaba vencido, pero porque le habían regalado los defensas. Yo no le iba a pegar, si le hacían el gol ahí a Colombia, yo no le iba a pegar a él, era un regalo entre Davinson y el señor Mateus, ya está, pero yo no le iba a pegar a él, no, ni tonto que fuera. Y en el segundo tiempo salía bien a los cortes. Bueno, en el primer tiempo hubo una que quizá pudo haber rechazado mejor, pero al final la rechazó de buena manera. En el segundo tiempo un balón cruzado que él termina rechazando, porque a veces le ganaban la banda derecha al que no es lateral de Colombia, sí, al señor Gerson Mosquera. Por ahí normalmente atacaba Ecuador en el segundo tiempo, por la banda derecha. ¿Qué le vamos a hacer? Pero el tipo cortaba, salía bien, o sea, estuvo serio. Entonces Álvaro Montero, serio, listo. Los centrales, Cuesta, me gustó el partido. Davinson, ese errorcito casi nos cuesta, aparte le sacaron amarilla, Cuesta también, pero estuvo mejor Cuesta que Davinson. Davinson mejoró un poquito, pero no me convence del todo. Gerson Mosquera no es lateral derecho, no lo es. Entonces yo no le puedo pegar a él si lo pone en una posición que no es la de él. Es como que yo diga, no, pone a James de central y le voy a pegar a James. No, ¿por qué? Es como poner a Mateus Uribe de media punta. No. La posición que es, pues yo digo, ¿rindió o no rindió? Gerson Mosquera lo pusieron de lateral derecho y agradezcamos que el tipo, o sea, trató de salvar las cosas, pero muy difícil. En una se cae, hace mal el cierre. No, él es central. O sea, Juan David Mosquera de lateral derecho. Increíble. Lateral izquierdo, Deiber Machado lo vi bien. A Deiber lo vi bien. Le habían costado los primeros partidos de Colombia, los primeros 2. Y menos mal que en este jugó Deiber Machado. Que no jugó el señor Fabra, menos mal. Deiber Machado lo había aplomado. De pronto le faltó un poquito más de ataque, pero aquí, como yo había mencionado, no había que sacar tanto a los laterales. Simplemente tocaba tenerlos como marcadores de punta. Ya está. En el mediocampo, el doble 5. Aquí a veces estaban a la altura y otras veces estaba más Castaño como cabeza de área. Castaño, me gustó el partido de él. Me gustó el cotejo que hizo Castaño. Yo lo dejaría por encima de Barrios. Yo sé que mucha gente le pegó a Castaño, que porque salió del Águilas, que porque fue a Cruz Azul, que porque era suplente, que porque no sé, que porque no tiene buen peinado, no sé. O sea, les queda súper mal, a ustedes les fastidia a Castaño. Pero yo vi el partido de Castaño y el tipo cumplió. Más ordenado que Barrios sí fue. Toda la vida más ordenado que Barrios, pero toda la vida más ordenado. Yo pongo en mediocampo a Castaño y al lado de Mateus se ve más seguro. Mateus, como siempre, se manda su errorcito. Entonces, este partido de Mateus estuvo por ese errorcito regular, pero no fue un partido espantoso de Mateus. Tampoco le va a pegar a Mateus, quiero ser justo. Yo aquí siempre soy justo. El que juega bien, el que juega mal, lo iguadaña. Pero ese error de Mateus nubla
y algunas malas entregas, pero no fue un partido espantoso de Mateus. Me gustó más el de Kevin Castaño. Por la banda derecha, John Arias yo no le voy a pedir en términos de ataque, aunque tuvo su remate de media distancia que salvó el arquero Moisés Ramírez y también a él le cometieron el penal. Entonces tuvo acciones de ataque, pero él se dedicó fue a rematar el 5. El 5 que Colombia hacía, él se terminó convirtiendo en un lateral derecho por momentos, o alguien que marcaba la banda derecha, pero Arias retrocedía hasta la lateral derecha a ayudar a Gerson Mosquera. Eso era lo que hacía Arias, se la pasó haciendo eso todo el partido. De hecho le sacaron amarilla por levantar un ecuatoriano. Entonces yo no le voy a pegar a Arias porque de pronto le faltó ofensivamente. No, el tipo para lo que lo mandaron a ¿qué? A cubrir la banda. Eso hizo Luis Díaz, gran partido Luis Díaz. Jugó mejor para mí hoy que contra Uruguay, ganó más duelos, se le vio con más personalidad. Tenía 3 ecuatorianos encima y no perdía el balón, buscaba un compañero a pesar de que nadie lo ayudaba, no llegaban efectivos para que el ataque fuera fructífero, no. Lástima el penal, es una pena el penal y que no tengamos un delantero fijo, si hubiera pateado yo que sé, Mateo Casierra o algo así, pero no. Me gustó el partido de Luis Díaz, una lástima el penal, una completa lástima el penal. Partido de James Rodríguez, regular, a James le cuesta, se sabía que le iba a costar. De hecho me sorprendió que jugara todo el duelo porque estaba entre algodones y no lució mucho. Lo levantaron en una, hizo un remate de media distancia, pero no lució. Yo creo que el partido no era para él, era más para rematar con él que para arrancar con él, y mucho menos para que él jugara todo el partido. Él te puede aportar, pero de hecho creo que sufrimos más en el mediocampo porque él estaba que por otra cosa. Porque él era para ingresar a lo último, ya cuando Ecuador estuviera desgastado, no para utilizarlo todo el partido, pero la terquedad del técnico. Y Borré no me gustó nada el partido. Sí, él es sacrificado, todo lo que quieras, pero pues ya me tiene fastidiado. Ya, él es delantero. Y si es delantero, haga goles. Si es delantero, agarre ese balón. Y si es delantero, o sea, deje hacer goles si no sabe hacerlos. Porque llegue y se le atraviesa el arquero y obviamente obstruye. Entonces no tiene ningún sentido. Y otra vez el técnico no puso a Yasser Asprilla. Nos quedamos sin ver a Yasser. Jugará algo, ¿no? Bacano. Yo no sé cuál será el problema de Lorenzo con Yasser, pero no lo puso. Tampoco jugó Mateo Casierra. Jugamos sin delantero y no pone al delantero de mejor actualidad y de mejor promedio de goles que convocó. No lo puso. Que hubieran sido tipos muy rápidos. Yasser, fresquito, últimos 20 minutos, dámelo a Yasser, no lo puso. O al principio, o Mateo Casierra, porque mete a John Jair y lo manda a un extremo. Está desperdiciando talento Néstor Lorenzo. Este partido se pudo haber ganado. Se jugó mejor. Debo reconocerlo, se jugó mejor que lo que habíamos hecho, por ejemplo, ante Chile. Sí se jugó mejor. Bloqueamos a Ecuador, confundimos a Ecuador. Eso se hizo bien, pero nos faltó. Si Luis Díaz hacía el penal, yo decía partido redondo. Casi redondo. Partido casi redondo. Me voy feliz y enojado. 2 puntos en esta doble fecha. A Uruguay le pudimos haber ganado, 2 veces nos empataron. Y a Ecuador le pudimos haber ganado, nos comimos un penal y nos anularon otros 2 goles. Entonces claramente pudimos haber ganado. Me voy feliz y enojado. Lorenzo aún mantiene su invicto y veremos qué sucederá ya contra Brasil y Paraguay. Dejen sus opiniones aquí abajo en los comentarios. ¿Qué piensan de esta presentación de la selección colombiana de fútbol? ¿Les gustó? ¿Les disgustó? ¿Qué debería modificar el técnico Néstor Lorenzo de cara a los partidos que se nos aproximan en noviembre? Dejen todo eso aquí abajo en la sección de comentarios. Como siempre, suscríbanse, denle like. Todo eso ayuda un montonazo. Ya saben, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.